Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Lema, terapeuta transpersonal, coach de vida y trainer en hipnosis ericksoniana. De mi parte, bueno, agradecido, ¿sí? Por estar formando parte de este evento tan especial, en donde se conmemora el aniversario del universo Fabio Serpa y también en conmemoración al aniversario del cumpleaños de Fabio. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Adriana, por la invitación y es un gusto estar junto a todos ustedes a través de lo online, que igualmente estamos conectados y ojalá que disfruten, ¿sí? De este viaje que les quiero proponer que hagamos, de este sendero que recorramos y que hace lo que tiene que ver con los trances en el despertar de conciencia. ¿De qué hablo cuando hablo de trances en el despertar de conciencia? Y para eso decir, por suerte, por ahí si se quiere, que hoy en día estamos ya en tiempos en donde hace aproximadamente 40 años, la palabra trance ha cobrado bastante relevancia, sí, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la hipnosis. Y entendamos que los trances, como lo indica la palabra, son un tránsito hacia un estado expandido de conciencia. Y ahora vamos a ver por qué esto es tan importante y cómo se relaciona con el despertar de conciencia. Esto ya de por sí es importante porque para hablar de trances hay que ingresar en lo que en la antigüedad se conocían como estados hipnóticos, ¿sí? Estados de hipnosis, estados de regresiones. Y muchas veces cuando escuchamos esas palabras, quizás por condicionamiento a través de ciertos medios o de las películas, creemos que la hipnosis o las regresiones o incluso los trances son algo peligroso, algo de lo cual tener miedo, ¿sí? Algo de lo cual, bueno, no sabemos qué nos van a hacer, ¿sí? Pues muchas veces, no digo que es el único, pero uno siempre, al menos a mí me sucede que cuando menciono que hago prácticas de estados umbral o hipnosis ericksoniana, enseguida se lo asocia a la hipnosis de espectáculo, ¿sí? Donde, bueno, se ven un montón de situaciones humorísticas que en realidad son la anti-hipnosis, o sea, no tiene algo que ver con lo que se conoce con la verdadera hipnosis. Y la verdadera hipnosis o estado umbral tiene que ver con darnos cuenta, ¿sí? Que nuestra conciencia está todo el tiempo fluctuando entre diversos estados. Cuando digo conciencia es SC, conciencia, no conciencia en lo que hace a la palabra de juicio, ¿sí? Sino nuestra capacidad de conciencia. Y todo el tiempo estamos fluctuando en diferentes estados de conciencia. Y esto vino a recordárnoslo, vino a ponerle relieve uno de los considerados hipnoterapeutas más grandes del siglo XX, y me estoy refiriendo a Milton Erickson. Milton Erickson lo que hizo fue sacar a la hipnosis de palabras asociadas tales como miedo, desconfianza y manipulación. Sacó a la hipnosis de esos estados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vino a mostrar que esos estados diferentes de conciencia, mal llamados estados alterados, porque no tiene algo que ver con que uno esté alterado, sino con que está en un estado amplificado, ¿sí? Nos vino a mostrar que todo el tiempo estamos, por así decirlo, en diferentes estados de conciencia, en diferentes estados atencionales. Y que a través de nuestros ciclos biológicos o ritmos biológicos, ¿sí? Muchas veces durante el día ingresamos en leve estado de conciencia, por así decirlo, diferentes. Por ejemplo, cuando terminamos de almorzar, ¿sí? Que generalmente aproximadamente una hora después de que concluimos con el almuerzo, uno dice, bueno, me agarró un poquito de sueño, estoy un poquito cansado. Sin embargo, eso tiene que ver con, además de lo que se conoce como la digestión, con un ciclo biológico, ¿sí?
que lo que propicia en nosotros, un ciclo natural, un ciclo biológico, lo que propicia en nosotros es que ingresemos en un estado diferente de conciencia. Quizás en mayor contacto con nosotros mismos, quizás muchas veces por ahí eso lo empleamos como para descansar, ¿sí? Brindarnos una siesta, pero entender con todo esto que hay que desmitificar, hay que ponerle todo ese contenido, por así decirlo, que le han puesto, hay que sacárselo y ponerle el contenido de lo que realmente es un estado de trance, que por así decirlo, un estado de trance es, velo como un tránsito de un estado de conciencia a otro estado de conciencia. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué esto es tan importante. Ahora, los trances, como vimos, son puentes, ¿sí? Que nos conectan a algo, ¿sí? Nos conectan o a información o también nos pueden desconectar de información. ¿En dónde lo podemos ver? Veámoslo a través de un ejemplo. Por ejemplo, para que veamos que los trances son hiper cotidianos y muchas veces ingresamos en estos estados sin darnos cuenta. Y es como, por ejemplo, cuando vemos televisión. Cuando estamos mirando televisión y estamos prestando atención y vemos esas imágenes y escuchamos esos sonidos y de repente es como que experimentamos en nosotros eso que están experimentando, ¿sí? Los personajes de esa película, de esa serie, en ese momento de absorción con eso que estamos viendo, nuestra mente ingresa en un leve trance. O sea, significa que nuestro foco de atención se enfoca, valga la redundancia, en un punto que puede ser, por ejemplo, la televisión o incluso la notebook o incluso cuando escuchamos música, de repente miramos hacia arriba, así donde nos ponemos propensos a ingresar en otro estado y ahí nos enfocamos, ¿sí? Nuestro punto focal, que generalmente está disperso, se enfoca en un punto. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Que variamos nuestro estado de conciencia. Ingresamos, por así decirlo, en un leve trance y nuestra mente empieza a funcionar de otra manera. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos, ¿sí? Nuestra mente tiene una capacidad de conectarnos con información, conectarnos con recuerdos, conectarnos con imágenes, conectarnos con sensaciones, que muchas veces todo eso queda, por así decirlo, tapado cuando estamos todos los días en la rutina cotidiana, que el trabajo, que los hijos, que voy a hacer el fin de semana con mi pareja, con la novia, etcétera, etcétera. Creo que esto te lo menciono así como muy genérico, ¿sí? Para que cada uno de nosotros podamos empezar a identificarnos con esto, ¿sí? Todo el tiempo nuestro estado atencional está dividido, por así decirlo, ¿sí? Y en ese estado atencional de división, muchas veces generamos algo que se conoce como estrés. Nos estresamos. ¿Por qué? Porque nos cansamos, ¿sí? Porque estamos pensando una cosa, sintiendo otra. ¿Qué voy a hacer el fin de semana? ¿Qué voy a hablar con mi jefe? Tengo ganas de el año próximo hacer tal plan, pero no me animo. Bueno, todos esos estados divididos, por así decirlo, que nos llevan de un lugar a otro, que no nos permiten ver la imagen claramente, nos distrae. Si de repente escuchamos algo y al rato escuchamos otra, bueno, todo eso genera estrés. Y uno puede decir, pero Pablo, ese es el ritmo cotidiano, por así decirlo. Y es verdad. Lo que pasa que, y está comprobado científicamente, a través de diversos experimentos, en ese estado de estrés no va a ser, por así decirlo, lo más propicio que tomemos contacto con decisiones, que tomemos contacto con emociones, ¿sí? Y que incluso nos vinculemos con nuestros seres queridos desde ese estado de estrés. ¿Por qué? Pues porque a través de ese estado de estrés muchas veces no somos conscientes de cómo nos estamos comunicando, qué sentimos, qué pensamos, cómo la otra persona que tengo delante o todos los que están delante lo pueden llegar a captar de la misma manera. Entonces, vemos que cotidianamente nos vinculamos, ¿sí? Por así decirlo, desde un estado de conciencia en gran parte dividido,
o en gran parte desde un estado de estrés. Creo que los que estamos aquí, me animo a decir que todos levantamos la mano a decir, bueno, la gran mayor parte del tiempo me doy cuenta que estoy por ahí incluso estresado, que estoy pensando en una cosa, sintiendo otra. Y en ese momento, ¿sí? O mejor dicho, en esos estados, te pregunto, ¿qué beneficios pensás que podés generar a través de esos estados? ¿Sí? ¿Qué pensamientos, qué emociones, qué nuevas ideas, qué nuevas ideas creativas? ¿Sí? Pues me animo a decir que la respuesta es muy pocas respuestas creativas o muy pocos estados que nos conecten con nuestras capacidades. Aquí es donde ingresa, ¿sí? Lo que tiene que ver con los trances en el despertar de conciencia. Darnos cuenta que muchas veces por el ritmo cotidiano estamos divididos y lo que hace cuando ingresamos en un estado de trance, cuando ingresamos en un estado, por así decirlo, de estados umbral, nuestra mente, que en realidad no es una, sino que por ponerle, digamos, un título, son dos, no son tampoco dos, pero para que se entienda, mente consciente y mente inconsciente. Cuando ingresamos en un estado de trance, que aclaro, no tiene algo que ver con quedarse dormido, no tiene algo que ver con manipulación, no tiene algo que ver con miedos, sino que tiene que ver con un estado que va a ser generado cuando siempre la base es la ética. Un estado de trance nos puede llevar al mejor lugar en caso de que siempre la base sea la ética con nosotros mismos. O sea, saber que los trances son una herramienta que podemos utilizar a nivel terapéutico, a nivel del coaching, ¿sí? A nivel de entrenamiento empresarial, etcétera, etcétera, en donde va a llevar a beneficios, va a llevar a soluciones, va a llevar a resoluciones, si siempre lo que ponemos de base es la ética. ¿Sí? Así que desde ese lugar podemos quitarle todo el miedo a los trances y sumarle incluso más beneficios que hoy en día han sido comprobados científicamente. Por ejemplo, en una universidad ya hace bastante tiempo en Estados Unidos, se les hizo una prueba a 15 chamanes, ¿sí? Y se dieron cuenta de que cuando ellos ingresaban en estados de trance, en estados diferentes de conciencia, podían influir en su organismo a través de sus imágenes mentales, a través de su lenguaje. Y eso llevaba que en lo posterior generaban otros estados, ¿sí? De conciencia, estados saludables, estados de bienestar. ¿Por qué? Uno puede decir, pero ¿por qué podría llegar a suceder eso? Porque de una energía que está completamente dividida, nuestra mente, lo que hacemos es unirla. En un estado de trance, y por eso aquí, cómo se relaciona con el despertar de conciencia, nuestra mente, nuestro cerebro, hemisferio izquierdo, racional, hemisferio derecho, creativo, funcionan en comunión, en una común unión. Cuando funcionan en una común unión, podemos, por ejemplo, recordar eventos que no recordábamos, podemos recordar eventos traumáticos y comprenderlos de otra manera y trabajarlos de otra manera. Podemos acceder a recuerdos que estaban vedados sobre ciertas situaciones en donde resolvimos, ¿sí? Diversas situaciones de manera eficaz. O sea, podemos acceder a recursos, que esto fue mucho lo que puso hincapié Milton Erickson, ¿sí? A través de la hipnosis ericksoniana, que básicamente fue una diferencia respecto de la hipnosis tradicional, porque en la hipnosis tradicional, por ejemplo, la diferencia es que en la hipnosis tradicional uno se sienta delante del especialista y permite que el especialista lo empiece a llevar a un estado diferente de conciencia, ¿sí? Sin embargo, eso no necesariamente se utiliza de esa manera así en la hipnosis ericksoniana. Por ejemplo, a través de la hipnosis ericksoniana uno descubre, ¿sí? Que ya, como he mencionado, está comprobado, que se puede generar un estado de trance, un estado diferente de conciencia,
sin necesidad de cerrar los ojos. Se puede generar a través de una comunicación, cuando por ejemplo estamos comunicándonos con alguien y nos reímos y cambia nuestro estado de humor, también ingresamos en un estado diferente de conciencia. También sucedió un trance, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos asociado que trance tiene que ver con dormir, tiene que ver con descansar. Sin embargo, como ves, no tiene algo que ver con eso, sino que tiene que ver con un movimiento de nuestra conciencia, ¿sí? En donde las emociones en un estado de trance y las palabras, el lenguaje, nuestro cuerpo, son fundamentales para que ese estado de trance, ese estado de tránsito, nos conecte, por ejemplo, con mejores recursos, capacidades y habilidades, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Cómo es esto de capacidades y habilidades? Porque cuando uno ingresa a un estado amplificado de conciencia, puede percibir, ¿sí? Puede percibir, puede recordar, puede activar recursos que muchas veces no somos conscientes que lo tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra realidad la percibimos solamente con nuestra mente consciente. Y hoy en día está comprobado que nuestra mente consciente solamente puede percibir, por así decirlo para que se entienda, un 10%, siendo muy generoso, de toda la información que nos rodea. Sin embargo, nuestra mente inconsciente, que a mí me encanta graficar a la mente inconsciente como un océano, ¿sí?, profundo de múltiples recursos y también de múltiples, por así decirlo, fuerzas sombrías, ¿sí? Aquí hay que integrar, por ejemplo, a Sigmund Freud, quien mencionó que el inconsciente es un océano donde muchas veces están nuestros miedos, nuestras sombras, y es verdad, pero Milton Erickson vino a mostrar también la otra cara de la moneda del inconsciente. Y gracias a eso podemos descubrir que también nuestro inconsciente, así como es un océano de miedos o de sombras, también es un océano de luces y oportunidades. Gracias a ingresar a nuestra mente inconsciente, que es nuestra mente creativa, ¿sí?, podemos conectar con nuevas ideas, nuevos estados, y todo eso lo podemos generar cuando generamos algo que es importantísimo, y es comunicarnos con nosotros mismos, porque esa fuerza está en nosotros, de manera unida, no de manera dividida. Esto es muy similar a cuando, por ejemplo, ¿sí?, me subo a un taxi y le digo, bueno, a ver, llévame a un lugar que a vos te guste. Y de repente yo siento que en realidad, pero no, ¿cómo le voy a decir eso si en realidad yo quiero ir a otro lugar? Bueno, esa división genera que el taxista, al escuchar ese mensaje que no fue claro, ¿sí?, o sea, llévame al lugar donde te guste, o sea, el taxista me puede llevar de paseo por una semana, digamos, más o menos, esa división, esa contradicción, como le indica la palabra, contradicho, ¿sí?, o sea, hay un dicho que es contrario a algo que estoy expresando, va a generar después que yo me sienta mal, que diga, el taxista, ¿sí?, o sea, hizo lo que quiso con el viaje. Bueno. Pero sin embargo, eso lo puedo descubrir que en realidad muchas veces lo generamos, o lo pueden descubrir también ustedes con todo esto que seguramente están conectando, a través de cuando nuestro lenguaje no está unificado. Y a través de los estados de trance, como puente para el despertar de conciencia, podemos unificarnos. Podemos usar nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente, ¿sí?, en un punto de unión, en un punto de acuerdo, en un punto de comunicación. Y lograr, por ejemplo, lo que se conoce como estados amplificados de conciencia, que si lo tenemos que decir muy científico, me estoy refiriendo a los estados alfa del cerebro, a los estados zeta, ¿sí? Investigaciones que ha realizado Fabio durante muchísimos años y que se dedicó, y que también podemos ver cómo a través de esos estados no solamente los podemos usar para hacer, ¿sí?, regresiones, o sea,
descubrir información que quizás por no ser conscientes nos está generando algo en nuestro presente, sino que también de alguna manera podemos reconciliarnos, ¿sí?, con toda esa información que está en nosotros, muchas veces no la hemos procesado, ¿sí? Muchas veces no la hemos procesado, y luego esa información no procesada o información dividida o información no consciente, como decía Carl Jung, luego se expresa en lo cotidiano a través de problemas. ¿Sí? Esto, bueno, yo lo trabajo mucho, ¿sí?, en sesiones, en donde hay veces que cuando la persona puede comprender que ciertos problemas nunca se originan en el problema mismo, sino que están originados desde situaciones anteriores, desde un mundo que le podemos decir un mundo simbólico. Cuando se ingresa a ese mundo simbólico, a través de, por ejemplo, los trances, o sea, esos tránsitos que nos van a llevar a capas más profundas de nuestra mente, ahí podemos realizar esos cambios que muchas veces nos parecen tan lejanos, ¿sí? Así que ojalá que con esta charla, ¿sí?, con este sendero que hemos caminado, haya sido una introducción, quieran saber mucho más, tengan mucha más curiosidad, pero por sobre todo mi intención con todo esto, además de disfrutar, compartir todo esto con ustedes en este evento tan especial, es sacar del lugar de miedo o el lugar de manipulación a una palabra que en realidad es totalmente beneficiosa en lo que hace al desarrollo de conciencia y a la expansión de conciencia. Y me estoy refiriendo a los estados de trance. Estados de trance, como hemos visto, son un puente que nos conecta con información que habita en nosotros, son un camino que permite que muchas veces nuestra conciencia, que oscila entre varios puntos focales, se unifique. Y como ya está comprobado científicamente y también a través de la física cuántica, cuando sincronizamos nuestra mente, nuestro cerebro genera un estado de bienestar, un estado de amplificación de conciencia. Y desde ese estado muchas veces podemos conectar con soluciones que de otra manera no hubiésemos podido. ¿De qué otra manera? Si simplemente usamos nuestra parte consciente, que como vemos capta muy poco porcentaje de la información que cotidianamente estamos expuestos, y que gracias a darnos cuenta de el puente que puede generar los estados de trance, no solamente podemos lograr una comunicación más armónica, más fluida, sino que además podemos comunicarnos con nosotros mismos de manera armónica, saludable y benéfica. Y cuando hacemos eso, como no podría ser de otra manera, eso tiene una repercusión también en cada área de nuestra vida. De mi parte, muchísimas gracias nuevamente, Adriana, por la invitación. Gracias a todos ustedes. Deseo que este viaje que hemos realizado te haya generado preguntas, te haya generado curiosidad y desees transitar y comprobar por vos mismo cómo los trances son claves en lo que hace al despertar de conciencia. Muchísimas gracias a todos ustedes.